Señor magistrado, los hechos ocurridos se encuentran descritos en la contestación, en el contenido de la demanda de habeas corpus. Lo que voy a resumir en esta audiencia es señalar primeramente la vulneración de los derechos constitucionales del favorecido Jonathan Sarmiento Llanto con respecto a su derecho constitucional a la libertad individual y conexos, con respecto al derecho constitucional y universal que la duda favorece al reo, conexo igualmente con los principios y las garantías de la administración de justicia que señala la Constitución del Estado en su artículo 138, segundo párrafo, en el sentido que el juez, ante una norma constitucional, como es que la duda favorece al reo, debe preferir esta norma ante la norma de menor jerarquía, como son los códigos y los plenarios, con el cual ha sido condenado el favorecido, aplicándole un plenario para restarle valor a la detractación de la esposa Dalia Durán, de que posteriormente refirió que no había sido víctima de violación por parte de su esposo. El derecho constitucional de que la duda favorece al reo está encuadrada en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución, y conformidad al derecho, la duda razonable que favorece al reo es cuando existen pruebas en contra del procesado que no son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. También existen pruebas del mismo peso que proporcionó la defensa, en la cual, ante las pruebas en contra y las pruebas a favor, el juez debió inclinarse hacia las pruebas a favor. En los hechos ocurridos y que el favorecido ha sido objeto de una condena de 21 años de cárcel, los jueces demandados basados en un plenario es que no le dan valor a la retractación de la agraviada, porque hacen referencia de que es una persona dependiente del favorecido y demás. Pero lo que han olvidado los jueces demandados es que no han aplicado el principio constitucional para resolver a mi defendido de que la duda favorece al reo, al margen del plenario, que con ese fundamento no le han dado valor para acreditar la inocencia del favorecido cuando se retractó la víctima, por cuanto debieron, al margen de todo ello, hacer prevalecer el derecho, como repito, a que la duda favorece al reo, la cual los jueces demandados han omitido. Al respecto a la duda razonable que favorece al reo, debo señalar lo siguiente, señor juez. Existen como elemento de convicción en contra del favorecido la manifestación policial de la agraviada y el segundo reconocimiento médico, porque ha habido dos, la cual estos mismos elementos se encuentran viciados, por no decir cuestionados, ante una grave circunstancia que hace que estos elementos de convicción sean objeto de duda. La agraviada, en su manifestación policial prestada el mismo día de los hechos, el 5 de julio del año 21, a horas 11 de la noche, no se indica haber sido violada por su esposo, Jonathan Sarmiento Llanto, sino que tuvo únicamente la intención de tener relaciones íntimas, conforme a su respuesta a la pregunta número 6. Y después que termina de interrogar la policía y el señor fiscal de representante del Ministerio Público, donde no hace ningún tipo de referencia a una supuesta violación, es cuando le toca posteriormente y finalmente interrogar al abogado de la víctima, y es allí donde recién, en mérito a la pregunta número 34, que le hace el abogado y de manera direccionada, porque es una pregunta con respuesta a la vez, donde le pregunta si fue forzada para tener relaciones sexuales por su esposo. La supuesta agraviada declara que sí, lo que motivó que ampliara en la última parte de su manifestación policial y en su denuncia 2 días después de ocurridos los hechos. Ese con respecto a ese elemento de comisión que fue su declaración policial. El otro, y es el único, que no tiene más, fue el reconocimiento médico legal, que pasa por primera vez. Ahí la supuesta agraviada solo declara lesiones en el rostro, mas no así en la parte interior de las piernas, siendo un absurdo que se diga y se piense que si no manifestó la agraviada al médico legista que fue víctima de violación, según dice, era porque pensó que el reconocimiento médico era únicamente por la agresión física, cuando en la agresión física también forma parte de las lesiones en las piernas, porque el reconocimiento médico por violación es únicamente con relación a la vagina, si hay defloración reciente o antigua, o con rasgos, ¿no? Y con el recto, si hay contra natura, pero no en las piernas, brazos y rostros, que son lugares donde se dan las lesiones por agresión física. Y la agraviada, en el primer reconocimiento médico legal, no hace referencia, no lo dice sobre las lesiones en las piernas, y solo se puede deducir porque no había.
Si no, lo habría manifestado. Porque el médico legista, por ley, siempre pregunta al que va a pasar el reconocimiento médico en qué parte del cuerpo tiene lesiones. Y esta no mencionó las piernas. ¿Por qué? Porque no existían lesiones. Solo en el segundo reconocimiento médico, que es el único elemento de convicción en contra del patrocinio, practicado día después, el 7 de julio del año 22, del año 21, me equivoco, en mérito a su ampliación de denuncia, lo cual podría haberse autolesionado, cuando el médico legista detecta pues, que hay ciertas huellas en la parte interior de las piernas. Señor juez, también debo invocar que existe pues, el informe psicológico, donde la supuesta víctima dijo que no había sido víctima de violación. También tenemos cuando la declaración que prestó la Cámara Helsing. Es más, la esposa en el juicio oral también declaró que no había sido víctima de violación. Pero lo más contundente, señor juez, y que esto ya es irrefutable, fíjese, es que en el reconocimiento médico legal se practica el examen biológico a la víctima. Y usted podrá ver en la carpeta fiscal que el médico legista en el examen biológico arroja que no existe la presencia de espermatozoide, tanto en la vagina como en el recto. Así es. Entonces, ¿de qué violación podemos hablar? Ahora ustedes dirán, a ver, ¿con qué podemos corroborar? Nos vamos también al examen toxicológico que hace la Policía Nacional, la División de Criminalística, en la escena del crimen, donde la hacen en las prendas de cama, en el edredón, en las sábanas, y que arroja el examen biológico, que no existe la presencia de líquido seminal, que es semen, no hay. Así es, fíjese. Tanto el reconocimiento médico como también el mejor dicho, el examen que se hizo en el escena del crimen, donde además hicieron una inspección ocular, no encontraron pues, restos de preservativo para que digan que se haya utilizado para cometer, que es algún absurdo que un esposo se ponga preservativo para poder, pero mi patrocinio está acreditado que no tuvo relaciones sexuales, no solamente por estos dos elementos, con estas dos pruebas, sino porque la misma víctima declara que se quedó dormida. Así es, recién cuando el abogado le hace la pregunta direccionada, es que dice que sí, y le pasa un reconocimiento médico, un segundo, que dice que hay lesiones en la parte de las huellas, pero lo ha hecho pues, después de 2 días, donde después lo ve de repente lo ha hecho para reforzar su fuerza de denuncia en contra de mi patrocinador. Todo eso son dudas, señor magistrado, en la que si las únicas, para terminar, las únicas pruebas en contra del patrón es ese reconocimiento médico, el segundo, no el primero, el segundo, que dice que hubo lesiones no sino marcas en las piernas, pero eso lo pasó después de 2 días. Y bueno, en vez a una ampliación de una denuncia, porque en la primera denuncia, si usted ve, doctor, en esa manifestación, no habla para nada de una violación. Inclusive dice que se quedó dormido, que tuvo la intención. Así está en la pregunta y respuesta número 6. Recién en la 34, el abogado, después que todos interrogaron, dice, ¿usted la violó? Y ella dijo que sí. Por toda consideración, doctor, está demostrado que hay dudas razonables en estos hechos y que no se ha aplicado por los jueces demandados, que están obligados a hacerlo, porque así dice el artículo 138, que el juez, ante una norma constitucional, debe preferir la Constitución. La Constitución dice que la duda favorece el rey, y la cual los señores jueces demandados han omitido. Eso es todo, señor magistrado. Creo que ya han llegado las copias requeridas y ya contestó el procurador, de manera que el expediente está quedando ya expedito para ser respondido. Buen día, doctor. Muchas gracias, señor magistrado.